quiero hacer recalcar este hecho. La palabra en inglés es mechanical power, pero nosotros traducimos power como poder, pero el término es en física, entonces la traducción correcta es potencia mecánica. Cuando hablamos de potencia mecánica, hablamos de ergotrauma, de la energía que se transmite al pulmón, y esto es exactamente lo mismo que la ecuación de movimiento. ¿Sí? Entonces, nadie en todos estos años de ventilación mecánica utiliza la ecuación de movimiento para guiar la ventilación hacia un número determinado. Pero todo el que maneje ventilación mecánica de manera correcta entiende y aplica la ecuación de movimiento. Entonces, la ecuación de movimiento, la potencia mecánica, es una herramienta que les ayuda a pensar, ¿sí? La fisiología no necesita corroboración estadística y la física no necesita corroboración estadística. Tampoco les voy a decir que la meta es 15, eso está completamente equivocado. Vamos a ver exactamente cómo se utiliza la potencia mecánica para pensar en ventilación mecánica. Entonces, nada de lo que voy a decir está por encima de mantener volúmenes corrientes que son llamados bajos, pero de una ballena a un colibrí. Todo lo que tenga pulmón está siendo ventilado a 6 mililitros por kilogramo de peso. Entonces, volúmenes corrientes de 6 son volúmenes corrientes normales. No importa el tamaño o la especie. Ustedes en este momento están ventilando a 6 mililitros por kilogramo de peso. El que está dormido incluso puede que esté en 4 mililitros. Vamos a mantenerlo a peso ideal, peso predicho ARSNet. La primera vez que me dieron una indicación de poner un ventilador el milenio pasado, en el Mundial del 98, si no mal recuerdo, la indicación fue 10 mililitros por kilogramo de peso. Peso real. El paciente pesaba 100 kilos. En el ventilador se puso 1 litro de volumen corriente. Entonces, por favor, vamos a medir al paciente. Esa es actualmente la práctica más importante de la ventilación mecánica. Y vamos a poner el peso predicho ARSNet. Vamos a mantener la presión meseta por debajo de 30 centímetros de agua. Y vamos a utilizar la tabla FIO2 PIP. Yo les pido que esto, aunque es un dogma, ustedes sepan de dónde viene. Por ejemplo, si esto es una herramienta con la que estamos salvando vidas, es indispensable que ustedes sepan de dónde viene el 0.9 y no nada más tomar una fórmula. Si uno toma una fórmula, la aplica, pues es probable que le salve la vida al paciente, pero si entiende la fórmula es probable que salve a más pacientes. Si solo utilizamos como un dogma 0.9 por centímetros 100 menos 152 más 45, pues en un momento estamos escuchando algo así como Aries, hoy te ventilarán a 6 mililitros por kilogramo. Y eso no es así. Esta fórmula originalmente está diseñada en pulgadas y para transformar centímetros a pulgadas hay que multiplicar por 0.9. Por eso es el 0.9. El 152 y el 45 también tienen su razón de ser, que más adelante yo quisiera que ustedes por ustedes mismos encontraran de qué estoy hablando. Tabla FIO2 PIP. Lo que acaba de hacer el doctor Ibarra, una encuesta mundial para ver el conocimiento de las asincronías, que yo espero ver ese artículo y estoy ofendido que no me haya mandado a lo mejor pensaba que iba a reprobar. ¿No? ¿Para qué me ponía en evidencia, no? Se hizo, no recuerdo muy bien en qué año, en el 80 y tantos, no es cierto, fue en el 2001, una encuesta a nivel mundial para preguntarle a todos los intensivistas si tu paciente tuviera tanto PIP, ¿qué FIO2 le dejabas? Fueron más o menos 1,200 encuestados, 1,500, no recuerdo muy bien, pero esto sí es un truco estadístico. Si nosotros no conocemos la respuesta correcta, pero cada uno de nosotros nos aproximamos a la respuesta correcta, el promedio de todos nosotros va a ser la mejor respuesta. Entonces, la tabla FIO2 PIP nació de dos cosas. Un principio fisiológico. El cortocircuito es la primera complicación del ARTS. El cortocircuito no puede arreglarse con FIO2. Por eso, no puede existir la combinación 100% de FIO2, 4 de PIP. Ese es un principio, ¿no? Tampoco puede existir 21 de FIO2,
20 de PIB. Y la otra es la combinación en promedio de lo que hacían los intensivistas a principios de este milenio. Esa es la tabla FIO2-PIB. Y bueno, la tabla FIO2-PIB es una de las peores formas que tenemos de titular la PIB, pero hasta el momento es la más valiosa que tenemos y es la única que ha sobrevivido a metaanálisis. Lo que nos lleva a, solo pueden existir dos formas de titular la PIB. La tabla FIO2-PIB y tomar un protocolo de investigación aprobado por un comité científico, por un comité de ética y por los pacientes con un consentimiento informado y empezar a hacer investigación de encontrar una mejor forma de titular la PIB. Lo que no puede pasar es que mañana salga un artículo que donde diga que los pacientes de cáncer deben de ser ventilados por de PIB y uno empiece a ver eso. Así de científico se ve en el que dice, oye, fíjate que acaba de salir esta fórmula. Uno tiene que hacer un protocolo de investigación con una aceptación de un comité científico aprobado por un comité de ética con consentimiento informado y ahora sí vamos a buscar algo que venza la tabla y nada ha vencido a la tabla. Cada 4 meses, alguien con un nombre rimbombante, algo así como Monarinsky, dice, en los pacientes de signo Libra no sirve la tabla FIO2-PIB. Eso es una opinión. Nadie ha sacado un artículo multicéntrico donde diga que le puedo ganar a la tabla. Vean todos los artículos que les enseñó el doctor Chavarría. En el mejor de los casos lo hacen igual que la tabla y la tabla es muy fácil de seguir, ¿no? Estos son los estándares de atención que tenemos que hacer en todo paciente en bajo ventilación mecánica. Él es el doctor Otis, él diseñó la ecuación de movimiento. Todo lo que sabemos de los últimos 50 años de ventilación mecánica está contenida en la ecuación de movimiento. Prácticamente no hemos hecho un solo progreso desde entonces y lo fascinante es que lo hizo sin ni siquiera intubar a los pacientes. La ecuación de movimiento es que la presión generada en la vía aérea es igual al volumen corriente sobre la distensibilidad más el flujo por las resistencias más el PIB total menos la presión muscular. Esto es todo lo que sabemos. Si alguien dice que hay una nueva modalidad, se nos están acabando las iniciales, ya vamos en APRV, ya vamos en la V. Si alguien dice inventé X, Y, Z, ustedes tienen que ver la ecuación de movimiento para saber dónde están ustedes parados. Si hay alguna cosa que no entiendan de ventilación mecánica, regresen a la ecuación de movimiento y sepan que aumentos de volumen corriente, de flujo, de resistencias, de PIB, van a aumentar la presión de la vía aérea, mientras que aumentos de la distensibilidad o la presión muscular van a disminuir la presión de la vía aérea. Vean entonces, aumenta el volumen corriente, va a aumentar la presión de la vía aérea. Aumenta la presión muscular, que es negativa, aumenta la distensibilidad, va a disminuir la presión de la vía aérea. Eso es todo lo que sabemos de ventilación mecánica. Él es el doctor Forrest Wirth, él es el inventor del Mark 7, espero que ustedes no conozcan esto. Este es un ventilador que a mí me trae relaciones de amor y odio, porque pues es de los primeros ventiladores que vimos. Es una obra de ingeniería maravillosa. Se han puesto a pensar que ni siquiera tiene que estar conectado a la luz. Era una obra de ingeniería maravillosa. Yo nunca pude sacar un paciente de ventilación mecánica con un Mark 7, espero que ustedes sí, yo nunca pude. Pero era porque en ese entonces no conocía la ecuación de movimiento. Yo preguntaba, oiga, ¿cómo calculo el volumen corriente? Y la respuesta era, no, tú le vas subiendo la presión, cuando veas que el tórax se mueve, ahí te detienes. Y entonces yo decía, oye, ¿cuánto volumen le estamos poniendo? No sabemos, no podemos saber. Eso no era cierto. La ecuación de movimiento es de 1950, esto era 1999. La presión generada en la vía aérea, Pau por sus cifras en inglés, es igual a la elastancia por el volumen, más el flujo por la resistencia, más el PIB total menos la presión muscular. Con este conocimiento, un reloj de pulsera y algún conocimiento de cómo estaba hecho, ustedes pueden calcular el volumen corriente y la presión meseta en un Mark 7. El doctor Paul Marik nos da una excelente clase de cómo con este ventilador, con un tacómetro y con un reloj de pulsera, ustedes pueden hacer todos los cálculos que nos dan los ventiladores más modernos. Es solo cuestión de saber. O sea, esto de decir que no sabíamos qué volumen corriente le estábamos Mark 7, pues era porque no teníamos el conocimiento de la ecuación de movimiento cuando ese conocimiento sí existía. No teníamos el conocimiento y no teníamos la curiosidad de ir a buscar ese conocimiento. Es lo que más les pido. Siempre que les digan que hay un límite, lo más seguro es que el límite esté mucho más arriba y los conocimientos están ahí. Él es el doctor Jaramid.
la Universidad de Washington, uno puede creer que necesita genios para trabajar, una universidad que lo apoye, muchísimo material, obviamente eso ayuda mucho, pero el doctor Mead lo único que hizo, la cosa impresionante que hizo, fue ver una microradiografía electrónica de un alvéolo y darse cuenta que era un hexágono. Eso, todo lo que necesitó fue una microradiografía electrónica del alvéolo, mucha imaginación, un papel, un lápiz, y empezó a dibujar esquemas de cómo se difunde la energía, la distensión en hexágonos conectados entre ellos mismos. Estos son sus dibujos originales, y encontró cómo se distribuye la energía. Esto es todo el inicio de volutrauma, barotrauma, ergotrauma, y esto solo fue con hacer una observación, tener mucha curiosidad y no dejar el problema. Doctor, ¿quién es Bob Ross? ¿No? ¿Quién sabe quién es Bob Ross? Sí, ¿quién es Bob Ross? Bueno, entonces miren, aquí tenemos un alvéolo feliz. Y como hay un alvéolo feliz, tiene un amigo que es otro alvéolo feliz. Viven en su casa feliz, que es una caja torácica, y son sometidos a 30 centímetros de agua de presión. Al hacer 30 centímetros de agua de presión, este alvéolo recibe 30 centímetros de presión, este alvéolo recibe 30 centímetros de presión, y cada uno recibe 3 joules de energía. Eso está bien. El punto es que si uno de los alvéolos no está muy feliz porque está colapsado, y yo pongo al alvéolo a 30 centímetros de presión meseta, que todo el mundo me dice que eso es completamente seguro. Si un alvéolo está normal y el otro está colapsado, el alvéolo colapsado recibe 137 centímetros de agua, no 30 centímetros de agua, recibe 137 centímetros, 12 joules, y ese es el inicio de la lesión pulmonar inducida por el ventilador. Es importante notar que cuando alguien dice 12 joules de energía puede lastimar, no viene de haber visto 1000 pulmones, viene de haber visto cómo se distribuye la energía en todos los pulmones. Entonces el doctor Luciano Gattignoni, en una sencilla ecuación matemática, lo único que hizo fue encontrar una manera de utilizar la potencia mecánica, la ecuación de movimiento, a pie de cama. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos la elastancia específica, la elastancia específica es a cuánto se eleva la presión si yo duplico el volumen corriente. Por eso, el volumen corriente al cuadrado por la elastancia es la energía que se utiliza para distender el pulmón, dígase para hacerlo más grande, dígase driving pressure, meseta menos PIB. Entonces, duplicar el volumen corriente por la mitad de la elastancia es la energía que utiliza el ventilador si el paciente no tiene esfuerzo respiratorio para distender el pulmón. La relación que existe entre la IE y la frecuencia respiratoria en un minuto, por eso es el 60, por la resistencia de la vía aérea, es la energía para mover el gas. Y aquí viene un punto muy interesante, muy importante. La ecuación de movimiento, la potencia mecánica es completamente cierta hasta el fin del tubo endotraqueal. Lo que todavía no sabemos es qué pasa del tubo endotraqueal al alvéolo. Es cierto que la gran mayoría de esta energía se va a transmitir igual, pero es muy probable, y esto es lo que dice Marcelo Amato, que esta parte no participe en el poder, en la potencia mecánica, que es la gran discusión. Si toda la ventilación terminara en el tubo endotraqueal, la potencia mecánica es una herramienta perfecta. Y delta de volumen por PIB es la energía que está utilizando el ventilador para mantener abierto al pulmón. Energía aplicada por frecuencia respiratoria nos da joules minuto, que es la energía, que es la unidad del ventilador de la potencia mecánica. Entonces nosotros utilizamos una asa de presión volumen para estar viendo, monitorizando la ventilación mecánica. Y quiero que noten que nosotros solo vemos esta parte. Vemos un 0, cuánto volumen entró, cuál presión, cuál distensibilidad, pero en el pulmón no empezó de 0. El pulmón empezó por un volumen que se llama capacidad residual funcional. Con el simple hecho de que ustedes recuerden que se empieza a ventilar no en 0 de volumen corriente a 400,
sino por encima de la capacidad residual funcional, y que esa es la energía que realmente se está aplicando. Es decir, nosotros podríamos calcular esta energía, pero la energía que verdaderamente se está aplicando en el pulmón es la elastancia dinámica, la elastancia estática, que es la capacidad residual funcional, la resistencia, que no sabemos qué tanto llega al alvéolo. Y entonces, la elastancia dinámica, esta parte de la ventilación que yo no estoy viendo, es igual al volumen corriente por la meseta menos PIP entre 2. La elastancia estática es el PIP por el volumen corriente, y todo esto es energía aplicada. En el primer ventilador que yo vi al que se le aplicaba PIP, la forma de aplicarle PIP era tomar una jarra de agua y en una probeta poner 5 centímetros de agua. Por eso el PIP se mide en centímetros de agua, porque conectaban esta probeta a la válvula expiratoria y le ponían una columna de 5 centímetros de agua, y así sabíamos que le estábamos dando 5 centímetros de PIP. Entonces, cuando nosotros tenemos 1 litro de agua, la presión, la energía que se está aplicando a la válvula exhalatoria es litros por centímetros de agua, que es joules, y esos son 0.098 joules. Por eso la fórmula de potencia mecánica se multiplica por 0.098 para tener litros por centímetro igual a joules. Todo esto lo tenemos que saber si verdaderamente queremos entender y utilizar la potencia mecánica para pensar, no para guiar la ventilación. Si nosotros decimos de potencia mecánica tipo Plaza Sésamo, 17, malo, 12, bueno, eso no es del todo cierto. Entonces, 0.098 es la multiplicación de centímetros de agua por litro para dar joules, frecuencia respiratoria cuántas veces, por eso la unidad es joules por minuto, y volumen corriente por presión pico menos meseta menos PIP entre 2 es la energía total aplicada. Yo creo que esta fórmula sí no la podemos aprender en un ratito, ¿no? Es muy sencilla y es exactamente la misma fórmula. En los pulmones sanos, que son ventilados sin ARCs, con ventilaciones convencionales, la meseta se encontró en 18, la pico en 20. El volumen minuto que se utiliza en estos pacientes está alrededor de 7.5 litros minuto, y la relación meseta menos PIP entre 2 te da 9. Es decir, un paciente sano en ventilación mecánica es ventilado a 8 joules minuto. Y esto es una gran lección, porque si alguien me dice, no, este paciente no tiene nada en el pulmón, no tiene nada en el pulmón, ¿por qué lo estás ventilando a 14? Si no tuviera nada, con 8 joules estaría oxigenando y eliminando CO2. Eso es el principio de pensar en potencia mecánica. El paciente tenía 16 de potencia mecánica cuando iniciamos la ventilación, ahora tiene 8, el paciente va bien. Empezamos con 12 y al día siguiente tiene 20, el paciente va mal, porque está necesitando cada vez más energía. ¿Entienden eso? Y ya una vez que dices, oye, está utilizando mucha energía, porque tiene mucha frecuencia, porque tiene mucho volumen, porque tiene, esto no lo sabemos todavía si la presión pico va a intervenir, si tiene mucha meseta o tiene mucho PIP. Entonces, solo en anestesia, 3 horas y 30 minutos en promedio de pulmones sanos, los pulmones sanos que no tuvieron complicaciones durante la anestesia fueron ventilados en 8 joules. Los pulmones que durante la anestesia tuvieron que aumentar 2 joules y terminaron por arriba de 10 joules, la gran mayoría tuvieron complicaciones pulmonares, solo con 3 horas de ventilación mecánica. Y aquí viene uno de los puntos más importantes. La potencia mecánica es cada vez más importante si el pulmón está sano. Si el pulmón está sano, tenemos que hacer todo lo posible por ventilarlo con 8 joules. Hay algunos pulmones que están tan graves que solo con 20 joules van a sobrevivir. Pero esto es cuál es el camino que nos ofrece más posibilidades de sobrevivir. Hace un momento les decía que la peor ventilación mecánica pues son 10 mililitros por kilogramo de peso con presión meseta de 45. Entonces, si yo les digo a ustedes que quieren que los ventile 1 hora con 10 mililitros por kilo y presión meseta de 45, o que los deje 20 minutos en apnea, a menos que sean suicida, van a preferir estar ventilados a 20 joules que a 0 joules. Muy bien, si el paciente no tiene ARTS, pero el pulmón tampoco está muy sano que digamos, la presión pico se va a 27, la meseta menos PIP a 10, y el paciente está siendo ventilado a 12 joules minuto, que les acabo de explicar estadísticamente, fisiológica y físicamente hablando, porque se determina que ese es el punto donde empieza la lesión pulmonar.
Y ahora vean, estos eran pulmones sanos, PF mayor de 300, no categorizarían como ARTS. Pero si a los pulmones sanos los ventilan con más de 17 joules, todos hacen lesión pulmonar. Si a los pulmones sanos los ventilan con 12 joules, es muy bajo el riesgo de lesión inducida al ventilador. Todo lo que hemos aprendido en ventilación mecánica llega a una sola conclusión. Trate al pulmón lo más gentil que pueda. Volúmenes corrientes bajos, presión meseta baja, etcétera, etcétera. Y aquí viene lo mismo. Trate de ventilar con los menores joules posible, especialmente si el paciente tiene pulmón sano. Los pacientes con ARTS que sobreviven fueron ventilados en promedio con 17 joules, pero hay muchos pacientes que con 22 joules sobrevivieron. El volumen corriente a 7.5, la presión pico menos de 30, meseta menos de 27. No hay un PIP ideal, pero cuando se aleja de 15 hacia abajo hay más posibilidades de sobrevivir. Eso hace en total 17 joules. Pero hay algunos pacientes que los primeros días van a necesitar 22 para no morir de hipoxia. Eso es lo que se tiene que entender. Es decir, que yo ventile a alguien con 18 joules no quiere decir que lo esté haciendo mal, ni quiere decir que tengo que hacer lo posible por bajar a 16. Tengo que preguntarme si el paciente tiene mucho daño y por eso necesito tanto joules, o estoy exigiéndole oxigenaciones que no necesita. Oxigenaciones que no necesita es lo siguiente. Miren, los pacientes que son ventilados a 20 joules, que tienen menos de 100 de PF, están muy graves. 25% de mortalidad, no es poca cosa, pero si alguien ventila a 20 joules a alguien que tiene 300 milímetros de mercurio, la mortalidad es del 75%. ¿Dónde es más importante la potencia mecánica? Cuando ustedes hacen la pregunta, ¿cuál es el precio que está pagando mi paciente por mis metas de oxigenación? ¿Sí? Cuando yo era residente, mis R3 tenían una competencia entre ellos. Antes de entregar la guardia los reclutaban, porque en aquel entonces reclutábamos. O sea, uno no lo niega, uno aprende ensayo-error, ¿no? Yo puedo estar en una reunión de reclutadores anónimos, lo reconozco, soy Monares, yo reclutaba, tengo 5 años sin reclutar, pero bueno, mis R3 super, que eran muy buenos todos, pues también tenían el concepto de que el paciente tenía que oxigenarlo mejor, y antes de entregar la guardia daban una maniobra que llamábamos 40 por 40. Bueno, le decían 40 por 40, yo les decía la quebradora. Pero después de la reclutada, pues la gasometría daba 300 de PF, entonces tomaba la gasometría y se la aventaba al que había estado de guardia antes. Me entregaste al paciente 150, yo te lo entrego en 300. Bueno, se incrementaron 5 joules para lograr eso. Es posible que hayan aumentado la mortalidad sin ningún beneficio de oxigenación. Vean esto, 20 joules es una potencia mecánica demasiado alta, pero va a ayudar a salvar al 75% de los pacientes que tienen una PF menor de 100. Eso no está tan mal. Lo que no puede ser es que si alguien tiene 300, pero me ha costado 20 joules oxigenarlo así, voy a matar al 75% de estos. La distensibilidad es una situación prioritaria. Si la distensibilidad es menor de 25 milímetros sobre centímetros de agua, el principal componente de daño es volumen y meseta menos PIB. Si alguien tiene 25, tiene que estar a menos de 6 mililitros y con una meseta menos PIB por debajo de 15, posiblemente incluso 12, como dicen algunos estudios. Pero si la distensibilidad es más de 24, el principal componente es volumen y PIB, y ya no hay tanta relevancia en la relación meseta menos PIB. Entonces, la potencia mecánica nos ayuda a saber que hay un problema, ¿por qué lo estoy ventilando a 20 joules? Y a decirme dónde está ese problema. 6 mililitros por kilogramo de peso ARSNET, siempre vamos a insistir eso, menos de 30 de presión meseta, y esta fórmula es la misma, solo que aquí me pone una cosa. Cuando ustedes ven una V con un puntito arriba, eso quiere decir flujo. Es posible que el flujo también sea un elemento de daño en el ventilador del que no estamos hablando lo suficiente. Hay mucha controversia sobre si la presión pico afecta o no al alveolo, pero es muy probable que entre más rápido estemos entregando el gas, haya una situación de daño en el paciente. El poder indexado a la oxigenación es la PaO2 sobre el poder por FiO2. Esto nos ayuda a pensar un poquito en el SILI, en el daño inducido por el ventilador. Esto no es una ciencia cierta, esto es un excelente tema de investigación. Ahora también,
El paciente con mayor riesgo de mortalidad es aquel que tiene cor pulmonal. Y dentro de los que tienen cor pulmonal, los de mayor mortalidad es el cor pulmonal inducido por el ventilador. Que el paciente no tenga hipertensión pulmonar crónica ni aguda, no tiene tromboembolia, no es un hipertenso pulmonar crónico. Simple y sencillamente, el nivel de volumen corriente, el nivel de PIB que yo le estoy ocasionando al paciente le provoca disfunción de ventrículo derecho y cor pulmonal. Esos son los pacientes de mayor mortalidad y se identifica porque por arriba de 9 joules está aumentando el riesgo de que sea el ventilador el que le provoque cor pulmonar al paciente. No todos los que tienen más de 10 tienen cor pulmonar, pero la gran mayoría va a ir incrementando por cada joule, va incrementando las presiones pulmonares. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una ventilación segura por arriba de 10 joules. Existen pacientes que van a tolerar la ventilación que les estamos dando el tiempo suficiente para que se restablezcan. Pero algo que sea una ventilación segura a más de 10 joules, es muy poco probable que eso exista. Ahora, cuando algo te gusta mucho, no hay que hacerle caso a la gente que solo critica. Uriel, hay que buscar a gente que te está dando argumentos para que tu idea esté siendo rebatida. Y nosotros estamos obligados a ser expertos más que esta persona. Robert Hull es una de las personas que más han hecho argumentos matemáticos en contra de la potencia mecánica. Si nos gusta mucho la potencia mecánica, nosotros tenemos que expresar las ideas de este personaje mucho mejor que él mismo para saber dónde estamos equivocados. Marcelo Amato es un gran maestro de la medicina crítica que también no le parece que la potencia mecánica sea algo real que está sucediendo en el paciente, principalmente por sus complicaciones de flujo. Y él encontró que toda la información que te da la potencia mecánica la pueden encontrar meseta menos pi por 4 más frecuencia respiratoria. Cuando esto se va más allá de 90, es muy probable que la mortalidad se esté incrementando. Pero nuevamente nosotros tenemos que ver la distensibilidad. Si la distensibilidad está muy baja, en este ejemplo 14 mililitros en la línea roja, meseta menos PIB, es más importante disminuir la meseta menos PIB aun cuando incrementemos la frecuencia respiratoria, mientras que vean la mortalidad. Si nosotros en una distensibilidad de 14 dejamos una meseta menos PIB de 27, la mortalidad se incrementa y la mortalidad no disminuye hasta que tengamos 21 de meseta menos PIB. No estoy diciendo que esas son las metas, estoy diciendo que tenemos que pensar que si yo quiero aumentar la frecuencia respiratoria, tengo que hacerlo de tal forma que no aumente meseta menos PIB más de 4 unidades. Si alguien tiene 35 de distensibilidad, pues es mejor aumentar un poco la meseta menos PIB antes que meternos con la frecuencia respiratoria. Meseta menos PIB de 40 9 con frecuencia respiratoria de 40 aumenta la mortalidad de pacientes con distensibilidad adecuada respecto a aquellos a los que le bajamos la frecuencia respiratoria, pero aumentamos la meseta menos PIB. Lo que les habló el doctor Uriel Chavarría hace algunos momentos sobre la pausa para determinar la presión inspiratoria, porque todo lo que les he dicho hasta esta diapositiva implica que el paciente no tenga esfuerzo respiratorio. Si utilizamos una pausa expiratoria o una pausa inspiratoria para saber cuál es la relación meseta menos PIB en pacientes con ventilación espontánea, podemos calcular la potencia mecánica en pacientes con ventilación espontánea, algo que casi no se ha hecho en la actualidad. Pero vean ustedes, si nosotros utilizamos la última potencia mecánica y utilizamos esta tabla, el nivel de PIB, la potencia mecánica, la distensibilidad dinámica, los días de UCI y los días de ventilación, encontramos una excelente forma de encontrar pacientes que pueden ser extubados con menor riesgo. El poder indexado, esto ya es una fórmula que se podría aplicar a la ventilación espontánea. No es una recomendación, es un excelente tema de tesis. Vamos a poner en espontáneo a un paciente, como estamos utilizando pico por pico menos PIB, pues entonces podemos usarlo sin presión meseta, ergo podemos usarlo sin que el paciente tenga ventilación controlada. Y si esto es mayor de 7,000, es muy probable que el paciente tenga alto riesgo de desarrollar CILI. Y cuando nosotros pareciera que siempre tenemos que dividir la distensibilidad, la potencia mecánica a la distensibilidad del paciente.
y esto pues insisto mucho, no es una propuesta, es un formidable tema de investigación y esto es algo que estamos desarrollando nosotros. Las matemáticas que hay un poquito detrás son complejas, pero una vez que las entendemos podemos prescindir de ellas. La potencia mecánica puede ser un subrogado del trabajo respiratorio. Necesitamos un balón esofágico para saber el trabajo respiratorio, pero una buena aproximación del trabajo respiratorio total. No puedo decir qué parte es el paciente, qué parte es el ventilador, pero la potencia mecánica sobre el volumen minuto menos 0.098 por PIP es un aproximado del trabajo respiratorio. A mí lo que me interesa es que ustedes entiendan el concepto de trabajo respiratorio y que vean que se puede estimar el trabajo a pie de cama para entender qué está pasando. Si de pronto el paciente tenía 1 joule de trabajo respiratorio y ahora tiene 2 joules, pues tienen que preocuparse porque el paciente se va a cansar, porque el paciente puede hacer SILI. Esto es otra situación sobre la ganancia, que es el apoyo ventilatorio, que es un proyecto de investigación en el que estamos sumergidos actualmente. Y bueno, el problema con la potencia mecánica es que estamos viendo en 2 dimensiones algo que sucede en 4 dimensiones. Esta parte de que el alveolo es una unidad tridimensional, pues no todos los alveolos son iguales. Bajo esta perspectiva, la potencia mecánica por ninguna fórmula de las que han visto funciona, porque el pulmón es demasiado complejo, es tridimensional, algunos alveolos están abiertos, otros están cerrados. No podemos representar todos los alveolos con la fórmula de potencia mecánica. Este es el doctor Glenn M. Atlas. Él 5 años antes de Gattignoni desarrolló las primeras fórmulas de potencia mecánica y tuvimos la oportunidad de hacer varios estudios de investigación y desarrollar la fórmula de potencia mecánica, pero pues nunca nos las quisieron publicar. Entonces, por eso al doctor Gattignoni la publicaron, pero él 5 años antes de Gattignoni hizo el primer trabajo de potencia mecánica. Pero conforme el modelo se vuelve más complejo, pues la matemática se vuelve más complejo y los menos y más son cambiados por aproximadamente y las multiplicaciones empiezan a cambiar por integrales debajo de la curva. Es un poquito más complejo, pero al final funciona. Siempre hay que tener héroes, el doctor Jaramid, el doctor Luciano Gattignoni. Este es un nombre que a mí me parece que debemos ponerle mucha atención. Jesús Villar, Marcelo Abato, John J. Marini y muchos de los que a lo mejor no conocemos, como el doctor Glenn M. Atlas. Muchas gracias por su atención y ojalá que haya muchas preguntas. Bueno, creo que ya vamos a pasar al taller, ¿no? Nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Muy bien.